Hola a todos, en este video seguiremos explorando lo que es la aplicación de simulador de RITES. En el video anterior pudimos ver la interfase de usuario. Hoy veremos un poquito de la integración con la publicidad de Google que se llama Google AdMob. Ok, aquí les voy a dejar un ejemplo de cómo se ve la publicidad de AdMob en la aplicación. Ahorita pasamos a ver el código directamente. En este caso, Google AdMob nos permite integrar anuncios dentro de nuestra aplicación con la intención de monetizarla. Para hacer la integración dentro de la aplicación, en este caso, este vendría siendo Main Activity o nuestra pantalla principal, que es la que carga cuando nosotros hemos iniciado la aplicación en nuestro teléfono móvil que tiene Android. Cuando se cargue esa pantalla, nos va a mostrar lo que viene siendo la publicidad. En este caso vamos a ver un ejemplo, o el ejemplo que yo tengo integrado se llama el anuncio de tipo intersticial. Para poder integrar la publicidad, primero tendríamos que tener una cuenta de Google y una cuenta de Google AdMob. En este caso, para agregar la cuenta, luego que hacer, primero tenemos que agregar las librerías. Vamos a abrir nuestro archivo BigReady. En este caso, primero tenemos que integrar esta librería, la que viene siendo GMS Play Services Ads. Eh, Al momento que estoy grabando este video, la versión, la librería más actualizada es la 22.1.0. Ya que hemos agregado esta línea, ya podremos acceder a todas las funcionalidades y la integración con nuestra app y la publicidad. Lo siguiente que tendríamos que hacer sería ir al manifiesto, y en el manifiesto vamos a integrar lo que viene siendo el ID de nuestra aplicación. Aquí en nuestro archivo del manifiesto vamos a tener que agregar lo que viene siendo nuestra application ID. En este caso, o para este video, pues este es un ID de prueba, que es el sample AdMob, como lo pueden ver aquí. Este nos lo proporciona Google para poder nosotros testear nuestra aplicación. Se recomienda utilizar este ID de prueba, y posteriormente cuando nosotros ya hagamos el deploy en producción o en la que viene siendo la Play Store, pues ya previamente cambiemos por nuestro ID ya final, ¿no? Entonces, ya que tenemos agregado esto, vamos a ir a lo que viene siendo nuestro código. Ya en nuestro código igual, vamos a declarar una variable tipo string, más que nada para utilizar el identificador, nuestro identificador del anuncio, en este caso intersticial. Vamos a declarar un anuncio, una variable de tipo intersticial, que se llama intersticial. Entonces, estas son las dos líneas que necesitamos. Ya con esta parte vamos a tener ya llamando hasta una librería. Aquí hay un poquito más de código, también lo que viene siendo de Firebase App Check, que en los próximos videos estaremos viendo para darle seguridad a nuestra base de datos. Pero bueno, por lo pronto vamos a ir a ver lo que viene siendo el código que nos proporciona la carga de lo que vemos anuncios. Nosotros vamos a generar una variable de tipo aRequest y un nuevo aRequest para que nos construya lo que viene siendo el anuncio de publicidad. Aquí vamos a agregar un progress dialog, más que nada para que nos esté apoyando en informar al usuario que se está cargando el anuncio. En ocasiones este tipo de anuncios intersticial pueden ser un video, puede ser una publicidad como imagen o estática, pero sí tarda un poco en cargar y puede ser que el usuario pueda pensar que la aplicación está marcando algún error o no ha cargado. Aquí vamos a utilizar el método load intersticial, le vamos a pasar el ID unit y vamos a hacer la solicitud del anuncio. Aquí prácticamente vamos a estar escuchando qué es lo que está pasando con el anuncio en diferentes estatus de lo que va siendo el proceso del anuncio. Por ejemplo, durante la carga, si la carga fue exitosa o no. Si fue exitosa, bueno, nosotros vamos a ocultar el anuncio de progress dialog. En este caso, si por alguna razón falló, como quiera, aquí yo permito que ingresen, debido a que si no la aplicación sí queda
en la pantalla de inicio y puede causar un error. Sí, es importante tener en cuenta que para estos anuncios se necesita tener una conexión a internet en el dispositivo. Entonces, lo que hacen los usuarios normalmente es desactivar los datos. Entonces, si ustedes quieren que el usuario no pueda hacer eso, bueno, pueden crear una clase que pueda validar que el teléfono siempre tiene conexión a internet. Y en caso de que no tuviera internet, conexión a internet, ya sea por medio de datos móviles o por medio de una red wifi, pues simplemente ustedes le muestran un mensaje de que no puede ingresar si no tiene datos activos, ¿no? Y bueno, aquí lo que estamos ya en la siguiente método es que si por alguna razón falló, bueno, le permitimos ingresar. En este caso, si se cerró la publicidad, ocultamos el diálogo y le permitimos ingresar. En este caso, si por alguna razón la publicidad falló, bueno, y aquí tengo un log para que me muestre el error y le permito entrar como quiera a lo que viene en la aplicación para que la aplicación siga funcionando. Y bueno, y en este caso el siguiente método que va a estar validando es si la publicidad ya está visible, en este caso que se está viendo el video, y ocultamos lo que va diciendo el mensaje de cargando. Y si por alguna razón falló de manera general todo el proceso, bueno, pues prácticamente ocultaríamos la publicidad y le permitimos que ingrese. Este código lo van a poder encontrar en mi blog completo. Lo voy a publicar ahí en mi blog, lo dejan aquí en la descripción del video para que lo puedan descargar. Ya finalmente este método lo vamos a tener que llamar en el onCreate, pero bueno, aquí no necesariamente tendríamos que llamarlo directamente. Si ustedes dentro de su aplicación tienen productos, si hay un producto que puedan comprar publicidad, pues sí vamos a tener primero que validar que si el usuario no ha comprado este producto de publicidad, si lo compró, si ya lo ha comprado, deberíamos de ocultar la publicidad. Si no lo ha comprado, deberíamos de mostrar la publicidad. En el siguiente video les mostraré cómo consultar las compras de los productos, o primero ver cómo integramos los productos en nuestra aplicación. Entonces, hasta aquí será el video del día de hoy. Si tienen algún comentario me lo pueden dejar, está en la caja de comentarios disponible. Consideren suscribirse y dejarme un like. Nos vemos.